Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente que se está conectando a nuestro canal. Quiero invitarte a que te quedes en esta corta reflexión, pero no solamente que te quede, sino que lo compartas también con cada uno de tus contactos. Vamos a hablar, pero de una forma sincronizada, de lo que has estado escuchando, no solamente de tu servidor, sino de muchos, acerca de una palabra: Gog y Magog. ¿Estaríamos ya en este momento en la guerra de Gog y Magog? Bueno, diría usted, es que fulano y sutano y mengano dice que no, que vamos a entrar, que estamos esperando la guerra de Gog y Magog. Pero como vamos a ver en esta reflexión, y lo he dicho ya en prédica abierta y todo, esta guerra pudo haber iniciado el 7 de octubre del 2023. Y tenemos poderosísimas razones para decirlo. Por eso el tema, Gog y Magog, el camino final hacia el gran pacto. Lo dije en este libro, en la primera edición, 1995, en la segunda edición, que fue hasta el 2010, y en esta tercera edición, que salió el 18. En las tres he sostenido lo mismo, que Gog y Magog tiene que suceder antes del gran pacto, y que Gog y Magog es la que va a preparar el camino del gran pacto. Así es que no es en medio de la gran tribulación como algunos sugieren, no dice eso. Y también en la parte final de Gog y Magog aparece Irán. Y de acuerdo a lo que dice aquí de Gog y Magog, el régimen de Irán no necesariamente tiene que caer, pero sí va a llegar. Pero allí vamos a hablar un poquito más de esto. Pero rápidamente déjeme compartir esta palabra. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Yahweh del Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, con gran multitud, poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Las nubes están arriba. Por favor, yo quiero que pienses, ¿cómo fue el ataque de Israel un día después del 7 de octubre? Durante todos esos siguientes 3 meses, más todo el 2024 y gran parte del 2025, o todo el 2025, ¿de dónde llegó todo? Como una nube. Por las nubes, ¿no es cierto? Como vamos a ver. Dice: y subirás sobre mi pueblo como nublado para cubrir la tierra. Y será al cabo de los días, o sea, al fin de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando seas santificado en ti, oh Gog y Magog. Es muy importantísimo que ustedes analicen esto. ¿Quién está detrás de la guerra, de esa guerra, desde el inicio? Y se dará cuenta que no es un Dios de la Biblia. Se dará cuenta que es un misterioso, falso Dios, a quien Daniel lo identifica como el príncipe de Persia. Ese es el mismo espíritu de Gog y Magog. De acuerdo a lo que hemos analizado, el 7 de octubre del 2023, bestias terroristas lideradas total y absolutamente por Irán iniciaron un atentado terrorista de invasión
entraron y mataron en una forma dolorosa, profunda, a más de 1,200 judíos, hombres, mujeres, niños, ancianos, niños, de todo. E inclusive se llevaron a 260 rehenes, entre ellos un anciano de 87 años y un niño de 5 meses. Ambos no regresaron vivos. De los 260 rehenes, solo 48 regresaron vivos. Ese 7 de octubre doloroso del 2023 dio inicio un día después, el 8 de octubre, para que Israel, en una forma sin precedentes, fuese atacado desde las nubes. Ahí está la palabra, desde las nubes. Por una multitud de misiles desde 7 puntos diferentes. Líbano, Siria, porque no había caído el régimen todavía, Siria, Irak, grupos terroristas de Irak, Yemen, grupos terroristas, 2 grupos terroristas de Yemen, Gaza, desde el propio corazón de la tierra de Israel, 6, y 7 desde Irán, que es el orquestador que utilizó toditito su ejército que tenía ya acantonado en las regiones del norte. Solamente de Hezbollah en Líbano tenía 160,000 soldados. Ni se diga la multitud de soldados que tenía en Siria. Interesante, ¿no? La profecía. Militarmente hablando, si usted habla con expertos militares, era imposible que Israel ganara esa guerra. Una nación chiquitita de 20,000 kilómetros cuadrados, atacada simultáneamente por 7 puntos diferentes, desde las nubes. ¿Cómo es posible que Israel salió victorioso? Léase todo el capítulo 38 y 39 y va a ver lo que el Señor habla de ese triunfo. E inclusive menciona que múltiples de naciones se voltearán y dejarán solo a Israel. En realidad, todititas las naciones, a excepción de Estados Unidos y Argentina, no le dieron la espalda a Israel. Europa mismo le dio la espalda, en especial el de España, que no solamente le dio la espalda, sino que hasta rompió relaciones diplomáticas con Israel por defenderse. Y como todos los presidentes de América Latina siguen fielmente las coordenadas de España, todititos, a excepción de Argentina, se unieron al presidente de España. Pero también está allí en Ezequiel 38. Y dice, y los vasallos de Tartasi también se unirán contra mi pueblo. Pero en el tanto como la que leímos, 38 y 39, dice, pero las naciones conocerán quién es Jehová cuando yo avergüence a Gog y a Magog. La derrota que propinó Israel, ya vamos a ver las imágenes, es descomunal, hasta de película. Pero déjeme leer esta parte que tengo aquí. El Oriente Próximo se acerca al abismo. Las tácticas de guerrillas urbanas de Hamas, el amplio arsenal de Hezbollah y el respaldo en la sombra de Irán desafían la superioridad militar de Israel. Lo desafiaban. Militarmente, todos los expertos dicen que era imposible que Israel saliera victorioso en esto. Todo esto allana el camino hacia la guerra de Gog y Magog.
aunque en las próximas semanas de este alto al fuego se podría bajar el tono de esta guerra ya. Esperamos que así sea. Pero después de la contundente derrota que Israel le dio a sus enemigos, Hezbollah fue de tremendo el 2024 con los famosos walkie-talkies, ¿se acuerda? Cuando Israel elimina a 350 de los máximos líderes de Hezbollah en Líbano con los famosos Viper. No solamente el 2024 y 2025, Israel le da una descomunal derrota a las bestias terroristas de Hezbollah, o de Hamas, perdón, quienes habían utilizado los miles de millones de ayuda no para darle de comida al pueblo palestino, sino para construir los famosos túneles, de donde sin misericordia habían metido miles de misiles enviados por Irán para desde el corazón de la tierra de Israel atacar a Israel desde los hospitales, desde las escuelas, desde las mezquitas, desde los campos de refugiados. La respuesta de Israel fue contundente y la catástrofe producida en Gaza es descomunal, pero descomunal. Pero antes de mostrar esta imagen del Líbano, déjeme dar la noticia. Esta noticia sale precisamente este 9 de abril. El primer ministro Benjamín Netanyahu anuncia este 9 de abril que ha entrado en negociaciones al más alto nivel con Líbano para poner un alto al fuego y que el gobierno del Líbano tome el control de su país, con lo que se predice un acercamiento histórico entre Líbano e Israel rumbo al gran pacto de paz y el fin de las fuerzas agresoras de Hezbollah. Esto nos acerca aún más a ese gran pacto. En la imagen estamos, o imágenes que van a ver ustedes, la respuesta de este 8 de abril que Israel le dio a los terroristas de Hezbollah en el mismo día en que se estaban dando las noticias del alto al fuego entre Irán y Estados Unidos. Todos han querido condenar a Israel como que Israel estropeó ese alto al fuego. Pero recuerde una cosa muy táctica de Israel. Eso solo Dios lo puede hacer. Israel no atacó a Irán. El ataque fue a Hezbollah en Líbano. ¿Y por qué en Líbano? Líbano no es Irán. Líbano es otro país. Así es que el ataque fue una táctica inteligente, con lo cual obligó a Líbano a darse cuenta que él es un país soberano y libre y por lo tanto toda negociación tiene que ser tomada con él. Esa fue la táctica de Benjamín Netanyahu. En otras palabras, le dijo Benjamín a los ayatolás de Irán: ustedes no están invitados a este baile. Este baile va a ser solo entre Israel y el presidente del Líbano. Y de esa manera sacó fuera cualquier pretensión que quiera justificar Irán de romper el alto al fuego. ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! Y en este momento, lo que hemos visto desde el 2024 ha sido impresionante. Y sucederá en aquel día que daré a God un lugar para sepultura, allí en Israel, al valle de los que pasan al oriente del mar, Gaza, y cortaré el paso a los viajeros, y allí entrarán a God con toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamon God. Durante 7 meses la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará
Y será para ellos conmemorable el día en que el Altísimo sea glorificado en esto. Estamos hablando de Gaza. Imágenes impresionantes de destrucción sin precedente, tal como lo dice Ezequiel 38 y 39. Que ustedes van a justificar crímenes, asesinos de Israel. Espérese un momento. Es que Israel tenía que defenderse. Y el ataque venía de los edificios principales, de las escuelas, de los hospitales, desde los túneles. Allí sacaban, y desde allí mandaban miles de misiles contra Israel. Y la respuesta de Israel era exactamente donde salían esos misiles. Al final, la tremendísima e impresionante destrucción, tal como lo predice Ezequiel 39. Y así como hemos visto, mirábamos en todos estos meses, desde octubre, antes de octubre, desde septiembre, los cuerpos enterrándose. Nos recuerda la palabra de Ezequiel 39 que hemos leído. Pero el último en esta fase de la guerra de Gog y Magog es Irán, quien hace 8 semanas Israel junto con el hermano mayor Estados Unidos iniciaron la fase final, hacia el camino de la fase final, porque no ha terminado todavía, y han golpeado con toditita su fuerza al régimen que ha estado orquesteando esta guerra desde el 7 de octubre del 2023. Israel no solamente ha pegado un golpe durísimo sobre las bestias terroristas de Hamas, sobre las bestias terroristas de Hezbollah, provocó la caída del régimen criminal de Siria, y todas sus fuerzas enemigas que atacaron a Israel fueron neutralizadas. Y tremendo, ¿no? El triunfo. Y en este momento tienen en una ruina prácticamente casi total a Irán. Pero como se tenía que dar la profecía, Irán se tenía un as debajo del brazo para sobrevivir. Y ese es el estrecho de Hormuz, con el cual está negociando al más alto nivel con Estados Unidos para salvarse, porque proféticamente se va a salvar. ¿Por qué? Porque al final ese régimen se queda para ser parte de la profecía de los reyes del Oriente a la guerra de Armagedón, al fin de la gran tribulación. Pero déjeme terminar esto. Irán ha sido golpeado y debilitado, pero se guardó el as bajo el brazo en el estrecho de Hormuz, con el que se está de brazos, con el cual puso de brazos torcidos al anciano rostro fiero, con el que se juega su última carta para sobrevivir en esta guerra de Gog y Magog. Y será el camino hacia la guerra de Armagedón en la fase final de la gran tribulación. No debemos olvidar que quien está detrás de esa guerra en Irán es el príncipe de Persia, ese personaje que hablamos en Masterclass, en el capítulo 12 de mi libro también, de Apocalipsis también, de esos seres del segundo cielo. Es por eso que se le guarda a ese régimen que está manejado de arriba hasta la fase final, porque no será ni Donald Trump, ni será Benjamín Netanyahu, ni ninguna fuerza lo que lo va a desaparecer. Será el mero, el propio Señor Jesucristo, cuando baje en poder y en gran gloria, reunidos todos ellos en Armagedón. Qué tremendo todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces la pregunta para finalizar es: ¿estamos en la fase final entonces de Gog y Magog? Entonces Irán estaba en la profecía para sobrevivir y dejar el camino listo para la guerra de Armagedón. Entonces el
el alto al fuego final allanará el camino para el gran pacto? Bíblicamente sí. Lo que no sabemos es cuánto tiempo se va a llevar esto. Eso solo el tiempo lo tiene determinado el Altísimo. Queríamos compartir con ustedes esta reflexión en esa forma profunda. Ustedes van a ver imágenes del impacto que le está pasando a Irán y cómo está utilizando su última carta, astuta, inteligentemente, pero es con esos tipos del segundo cielo, para negociar su supervivencia. Porque proféticamente va a sobrevivir como régimen, pero va a quedar debilitado. Todo está pasando de acuerdo a la bendita palabra del Señor. Que Dios te bendiga.